Bien, muy buenos días con todos. El día de hoy nos encontramos aquí reunidos en lo que es Retos de la Sociedad y el Poder, el cual es un espacio que ha sido diseñado por la organización de las jornadas, básicamente para poder tener pues lo que es una plataforma de diálogo, intercambio de opiniones, críticas a los diversos acontecimientos que suceden en nuestro país, así como temas del derecho constitucional a nivel local como a nivel mundial. Conforme lo indicamos, nuestra mira y objetivo es poder instaurar estos espacios de diálogo y debate en torno a temas de actualidad y es tener la posibilidad de reunión constante, intercambio de ideas, de ser posible cada sábado en lo que resta del año. Y desde ya les agradecemos poder sumarse a la iniciativa. Si les gustaría ser partícipe, más que todo, les voy a explicar cuál es la dinámica. Primero tenemos un primer momento de 10 minutos a cargo de nuestros panelistas invitados, a quienes voy a presentar después. Y tras esos 10 minutos en los cuales ellos van a explicar su postura, su primera opinión o su primera lectura del acontecimiento o tema en debate, posterior a ello tenemos lo que son 7 minutos en los que podrán hacer comentarios a las posturas ya expresadas en el primer tiempo o poder complementar si es que el tiempo no alcanzó para poder abordar diversos puntos de sus intervenciones. Posterior a ello se va a abrir el debate, un espacio libre en el cual van a poder intervenir ya libremente sin un límite como tal y vamos a recepcionar las preguntas que por parte de ustedes, el público, y también a través del chat nos puedan hacer llegar, como también las que se pueda formular por parte de la moderación. En ese sentido, sin más preámbulos, damos por inaugurada esta mesa de diálogo denominada bicameralidad y proceso legislativo. Ese tema es propuesto porque nos invita a reflexionar sobre el no tan nuevo diseño del Congreso de la República, el cual si bien históricamente ha sido uno bicameral, durante un buen tiempo, y como la mayoría de acá creo que lo hemos conocido a la hora de ser estudiantes, o si son estudiantes, y posteriormente cuando han sido egresados, bachilleres y abogados, ha sido unicameral. Así, la reforma que ya restablece esta bicameralidad ya se encuentra vigente, se encuentra operando y el nuevo diseño, por tanto, en funciones. Hasta el día de ayer hemos contabilizado un total de 6 iniciativas o proposiciones legislativas presentadas y sin duda alguna un tema de debate antes de que se apruebe esta reforma y una vez que se ha aprobado y ahora que ya está en funcionamiento es si realmente el nuevo diseño de dos cámaras mejora la producción normativa o la mejoraría y garantiza un proceso legislativo deliberativo adecuado para las necesidades y tareas que nuestro país demanda. Es así que con esta perspectiva damos paso a nuestros expositores y comenzar ya nuevamente el diálogo. Para ello, pues los voy a presentar en el orden que van a estar participando. Primero estaría participando Cintia Campujo Jesús, quien es abogada por la Universidad de San Martín de Porres, con un año de estudios en la especialidad de Derecho de la Competencia y Regulación, con experiencia en análisis regulatorio e investigación en políticas públicas y derecho constitucional. Actualmente se desempeña como analista de asuntos públicos y regulatorios en Newbox y anteriormente como asistente legal en la Oficina de Normatividad y Políticas Públicas de la Cámara de Comercio de Lima. También es miembro del Centro de Estudios en Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres y también nos estaría acompañando en esta mesa, junto a Cintia, eh, Piero Villena Vegaso, quien es estudiante de Derecho por la Universidad Católica Santa María, representante estudiantil ante el Consejo Universitario de la misma Casa de Estudios e integrante de la Comisión de Asuntos Legales y Administrativos y de la Comisión de Asuntos Estudiantiles de dicho órgano. Es encargado de la sección Aproximaciones Humanísticas al Derecho de la revista Veritas Ex Lux de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Católica Santa María, investigador y columnista del portal Blends, miembro del taller de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, del cual ha sido anteriormente director el mismo y actualmente se encuentra en la coordinación en materia de investigación académica. Y finalmente, también nos acompaña Nicolás Ayala Vadillo, quien es egresado de la carrera de Derecho por la Universidad del Pacífico, con interés en Derecho Constitucional, Asuntos Públicos y Gubernamentales y Derecho Regulatorio. Actualmente es asistente de investigación en el Centro de Investigación de la Universidad Pacífico, ex becario del Programa de Continuidad de Estudios del Patronato de la Universidad Pacífico y miembro del Círculo de Estudios de Derecho Constitucional de la misma universidad. Con ello, pues estaríamos ya iniciando y le daríamos a Cintia el pase para que pueda hacer su intervención por los 10 minutos. Voy a proyectar sus PPTs, un momento. Y les recordamos que en todo momento pueden hacer llegar lo que son las preguntas a través del chat. Y ahora vamos a pasar a proyectar un segundo, sino que habría un
Problema. Cintia, si pudieras reenviarme el archivo porque no está en formato de PPT. Ya, ahora creo que ya está. ¿Me confirma si se está visualizando? Debería ya poder visualizarse. Ya, ahora un segundo para hacer el cambio de archivo. Ya, ahora sí se estaría visualizando. Un momento. A ver. Listo, ¿me comentas si ya se puede visualizar? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, en primer lugar, muy buenos días con todos. Muchísimas gracias al equipo de jornadas por la invitación y también al Centro de Estudios en Derecho Constitucional de la San Martín por la oportunidad. Como el tiempo es corto, ingresamos directamente al tema. La pregunta con la cual nos convocaron el día de hoy es una pregunta un poco más de fondo y de diseño institucional, de si el retorno al bicameralismo mejora la deliberación y el control de la calidad normativa o si reproduce los mismos problemas que busca superar. Siguiente, por favor. Y mi respuesta parte de algo que alguna vez escuché decir algún congresista, y es que ninguna ley es una varita mágica que automáticamente, con su sola promulgación o entrada en vigencia, nos hace pasar de una situación A una situación B. Es decir, la ley 31.988, que es la que reforma la Constitución para restablecer la bicameralidad, no es por sí sola la solución a los problemas de calidad normativa que ha arrastrado el Congreso desde casi toda su existencia. ¿Y por qué digo esto? Porque sí, el argumento a favor del bicameralismo es que eh, esta segunda cámara revisora obliga a que toda ley pase por dos filtros distintos antes de llegar al Ejecutivo. Y en teoría esto reduce la posibilidad de que un proyecto de ley mal debatido o mal aprobado o aprobado bajo presión política pase directamente al Ejecutivo, algo que sí considero que ocurría con frecuencia en el Congreso unicameral. Pero la verdad es que no debemos dejarnos engañar, porque, siguiente por favor, esto no convierte al Senado en el gurú de la técnica legislativa, en el guardián infalible de la calidad normativa. O sea, muy por el contrario, las facultades que se le han otorgado como Cámara Revisora al Senado es que éste tiene la capacidad de decir sencillamente, en muchos casos, no estoy de acuerdo con el análisis que se hizo en la Cámara de Diputados y quiero empezar de foja cero con el texto original que presentó este congresista. Y esto, como podrán observar, no es sinónimo de una mejor calidad legislativa, sino simplemente más poder concentrado en un nuevo actor. Y no lo digo yo, lo dice la propia Constitución. El artículo 102A establece como primera atribución del Senado aprobar, modificar o rechazar las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados. Claro que en el reglamento del Senado establece ciertas precisiones, como que estas modificaciones no pueden desnaturalizar la propuesta legislativa o que no se pueden incorporar materias distintas a la propuesta enviada, pero como se estarán dando cuenta, sigue siendo un poco muy amplio en realidad y abierto a distintas interpretaciones, ¿no? Y acá en Perú, pues todo puede pasar y tenemos que también proyectarnos hasta qué es lo peor o la peor situación en la que podríamos enfrentar.
Siguiente, por favor. Ahora, para que este cambio se entienda con mayor claridad, y es algo que nos va a servir de premisa para poder atender o entender más bien las posturas que nosotros vamos a presentar el día de hoy, como lo sabemos, en el Congreso Unicameral, compuesto anteriormente por 130 congresistas, el camino para la aprobación de una ley era lineal. Todo se resolvía dentro del mismo pleno. Es decir, se presentaba la iniciativa legislativa, se derivaba a la comisión, esta comisión emitía el dictamen, luego pasaba al pleno en donde se aprobaba o se rechazaba o se podían presentar modificaciones y luego se remitía al Ejecutivo para que éste pueda presentar sus observaciones o lo promulgue. Y con ello ya se convertía en ley. Pero ahora en este modelo bicameral desaparece esta doble votación interna que existía en un mismo pleno y se reemplaza en apariencia por algo más exigente, que es la revisión obligatoria de otra cámara. O sea, ya no hay una segunda vuelta dentro del mismo pleno, ya no vamos a esperar que un congresista recapacite sobre su votación o que pueda escuchar las advertencias que lanzan los medios de comunicación, los expertos, no. O sea, ahora hay una segunda cámara completa con su propia composición política, que según las conformaciones actuales es muy distinta entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y bueno, esto en teoría se ha vuelto un poco más robusto, ¿no? Pero en la práctica vamos a ver también cómo esto está más sujeto a un cálculo político. Siguiente, por favor. Uno de los puntos que han generado más debate y que también debería interesar a quienes trabajamos en asuntos públicos y regulatorios es el tema de la reducción de comisiones. Bajo el esquema unicameral existía un mínimo de 24 comisiones ordinarias, pero justo en estos últimos días, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprobaron el número de sus comisiones ordinarias y también el número de integrantes, y podemos ver cómo el número se reduce considerablemente, ¿no? Porque ahora la Cámara de Diputados tiene 16 comisiones, pero de manera específica, los senadores tienen 7 comisiones ordinarias. Y no se trata simplemente de un tema de números, sino que varias de esas comisiones del Senado agrupan materias que antes se trabajaban por separado. Por ejemplo, una sola comisión reúne desarrollo productivo, economía, medio ambiente y defensa del consumidor. Otra, por ejemplo, concentra en una sola energía y minas, infraestructura y trabajo. Entonces, varios expertos los han llamado como las supercomisiones del Senado, ¿no? Y en principio, siguiente por favor, esto no afecta la posibilidad de que expertos, gremios empresariales, colegios profesionales y la sociedad civil presenten sus opiniones. O sea, incluso nosotros podemos ingresar a la página del Congreso y ya frente a los 6 proyectos de ley que se han presentado, nosotros mismos podemos presentar nuestras propias opiniones. Pero que se nos permita opinar es una cosa y que esta opinión sea efectivamente tomada en cuenta es otra cosa muy distinta. O sea, aquí considero que lo que más importa es la estrategia, porque, por ejemplo, pensemos en un proyecto de ley que en su versión original resultaba perjudicial o contingente para determinado sector y que una bancada de la Cámara de Diputados logra contenerla o modificar el texto durante varios meses de trabajo en esta primera Cámara. La pregunta que un asesor legislativo o un asesor de un gremio o de un sector en específico debe hacerse hoy es, oye, ¿conviene que este proyecto de ley, así yo ya lo haya modificado en su versión original, pase al Senado? O sea, porque el Senado, otra fuerza política, puede contar con los votos suficientes para modificarlo y lo devuelva a una versión más cercana que la original. Es decir, se perderían todos esos meses de trabajo que yo he hecho en la Cámara de Diputados. Y lo mismo enfrentan los gremios y los colegios profesionales, ¿no? Porque en líneas generales, la Cámara de Diputados se va a convertir en un espacio clave para atenuar un proyecto de ley, porque una vez que pasa al Senado también, como hemos podido observar, ya no hay una comisión en específico, sino una supercomisión, donde hay que disputar tiempo y prioridad con otros gremios de otros sectores, con otros actores que también van a querer conversar con la misma mesa directiva sobre otro proyecto de ley que también es perjudicial para ellos, ¿no? Y muchas veces el tiempo pues no va a alcanzar. Siguiente, por favor. Ahora,
Dentro de este nuevo diseño reaparece también una institución característica del parlamentarismo bicameral, que es la conferencia entre comisiones de ambas cámaras. Es importante aclarar que esta conferencia no es una tercera cámara, no es un órgano con potestad para sustituir la voluntad de los plenos, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, sino es un mecanismo auxiliar de diálogo entre ambas cámaras. ¿Por qué? Porque acá estas se reúnen y pueden orientar los dictámenes y las votaciones posteriores, pero repito, no van a reemplazar el número de votaciones requeridos para aprobar una ley. Por reglamento, esta conferencia es obligatoria únicamente en tres supuestos: las iniciativas de reforma constitucional, las iniciativas de reforma del reglamento del Congreso y las autógrafas derivadas por el Poder Ejecutivo. En la práctica, esto significa que por vía directa, es decir, que el Senado modifique y remita la autógrafa sin necesidad de tener esta conversación a la Cámara de Diputados, es la regla general, y este diálogo previo, que es la conferencia, es la excepción. Ahí vuelve a aparecer el tema de empezar de foja cero que hablaba en un inicio, ¿no? El Senado en sí no está obligado, salvo en estos tres casos, a sentarse a dialogar antes de modificar un texto. Ahora, aquí lo positivo es que si el Senado sí modifica la fórmula legal de una reforma constitucional remitida por la Cámara de Diputados, el proyecto se tiene que tramitar automáticamente como una nueva iniciativa de reforma constitucional desde cero. Y eso para nosotros que estamos muy ligados al derecho constitucional, considero que es un punto favorable y también uno al que hay que tomar mucha consideración en este nuevo periodo legislativo. Siguiente, por favor. Y quiero detenerme también en uno de los tres supuestos que he mencionado, porque hemos hablado mucho del papel que tienen los diputados y los senadores, pero nos olvidamos de un actor central en el proceso legislativo, que es el Ejecutivo. Siguiente, por favor. Tanto en el sistema unicameral como en el bicameral, el Ejecutivo tiene la facultad de observar una autógrafa emitida por el Congreso. Es decir, no basta para emitirse una ley de que se apruebe en dos votaciones en el Pleno, sino que esta debe ser emitida al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo puede formular sus observaciones. Y lo que pasaba en el Congreso unicameral es que una vez que el Ejecutivo remitía sus observaciones, estas volvían a la comisión de la cual salió el dictamen y esta podría allanarse o insistir. Ahora, ¿qué pasa en este nuevo Congreso bicameral? Acá las observaciones de autoras por parte del Ejecutivo sí constituyen un punto muy importante. ¿Por qué? Porque en el allanamiento, es decir, el Congreso puede aceptar la totalidad de las observaciones formuladas por el Ejecutivo y modifica el texto de la autógrafa. Y en la insistencia, el Congreso puede rechazar total o parcialmente estas observaciones, ¿no? Pero, ¿qué pasa en caso de desacuerdo? En el caso del allanamiento, si, por ejemplo, la Cámara de Diputados vota por allanarse y la Cámara de Senadores no logra los votos o simplemente tiene un voto discordante, la propuesta, la iniciativa legislativa se archiva. Y situación similar sucede con el caso de la insistencia. Si una Cámara vota por la insistencia y la otra no alcanza los votos, la iniciativa también se archiva nuevamente. Entonces, este a mi parecer es un punto central en todo el diseño, porque esta capacidad de observaciones que tiene el Poder Ejecutivo, que antes se resolvía en una sola cámara, hoy depende de la coordinación obligatoria entre dos instancias, lo cual puede añadir un filtro de calidad genuino si ambas cámaras utilizan este espacio para mejorar técnicamente esta iniciativa legislativa, ¿no? Uniendo todo lo anterior y también ya para finalizar, siguiente por favor, mi respuesta a la pregunta central que nos plantearon es que el diseño bicameral tiene las piezas para mejorar la deliberación y el control de la calidad normativa, pero no garantiza por sí mismo una mejora en estos.
Tenemos una cámara revisora con un poder real de modificación, un mecanismo de conferencia que solamente opera en tres supuestos tasados y una arquitectura de comisiones mucho más concentradas que antes, que traslada buena parte del trabajo técnico inicial a la Cámara de Diputados y convierte al Senado en un espacio donde compiten con poco tiempo muchísimas materias entre sí. Y todo esto abre una dimensión que antes no existía con fuerza, que es la estrategia, ¿no? Y acá sí me quiero tener un breves momentos para nosotros, como a quienes estén interesados como posibles asesores, ¿qué es lo que nos conviene? Nos conviene ambas cámaras, sí, pero en tiempos distintos. La Cámara de Diputados me conviene para atenuar los proyectos de ley que yo considere contingentes, es decir, para que dejar que mueran ahí. Y la Cámara de Senadores me conviene también para promover que se aprueben iniciativas legislativas que yo considero positivas, ¿no? Pero en líneas generales, el diseño de bicameral que contamos actualmente no es necesariamente o no constituye necesariamente una mejor calidad en la deliberación, sino, y es algo que sí considero que se va a dar y lo vamos a poder observar en los próximos meses, es que muchas veces las decisiones y el papel que van a tomar los parlamentarios va a estar ligado mucho con el tema del cálculo político frente a estas nuevas reglas. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar, solamente nuevamente dar las gracias al equipo de jornadas y al del centro de estudios. Me quedo con esa frase: el bicameralismo no es la solución automática ni la revisión inevitable del pasado. Nosotros también como parte de la academia tenemos que estar muy atentos porque también se vienen nuevas propuestas para cambiar el reglamento del Congreso, así que lo que debatamos hoy día quizás puede, quién sabe, servir de insumo para esas nuevas iniciativas. Les dejo mi QR de mi LinkedIn para poder seguir debatiendo el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Hemos acabado justo un minuto más, pero no hay problema. Y ahora le damos pase a Piero Villena por parte del Taller de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Católica Santa María. Voy a dar un momento para... Ya se están proyectando, si no me equivoco. Sí. Y Sí, sí, Rodrigo, ya está. Ok, las primeras palabras son de agradecimiento a las jornadas, a la organización de las jornadas por la realización de este conversatorio muy pertinente, muy necesario en estos tiempos y por supuesto a Rodrigo por su empeño en la materialización de este ciclo de conversatorios. Bien, yo recordando y atendiendo a lo que ya ha expresado la anterior panelista, Cintia, voy a tratar de incidir un poco en el diálogo intraorgánico bicameral. En realidad son pocas diapositivas las que tengo, más que todo prefiero hacer una serie de reflexiones recordando ya lo que ha expresado nuestra amiga en la anterior exposición. No es mi interés ser redundante. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que partir de la historia. Ya se ha mencionado que históricamente hemos sido bicamerales y que la unicameralidad ha sido la excepción. En lo que se refiere al aspecto normativo, la bicameralidad se presentaba como una garantía. La palabra Senado viene del término sedet, un término griego que implicaba vejez, es decir, quienes integraban el Senado eran personas de mayor edad, de mayor experiencia y por lo tanto con una capacidad de reflexión mayor respecto de quienes integraban respecto de quienes integrarían una cámara baja, la cámara pensante o la cámara revisora. En fin, denominaciones tiene varias. La unicameralidad, por su parte, fue la excepción. La Constitución de 1867, la de 93 y la pasajera breve, que por cierto este año cumple 200 años, la Constitución de 1826, que creó un híbrido muy extremo, una tricameralidad, censores, senadores y tribunos, que en la práctica jamás iba a funcionar. Como creo que a veces en la práctica la unicameralidad instaurada por la Constitución de 93 ha tenido serios defectos y serias deficiencias. Ok, se entendía que en la unicameralidad
para contrarrestar la ausencia de una segunda cámara revisora, se establecía el mecanismo de la segunda votación, pero muchas veces se optaba por la dispensa de la segunda votación, lo que impedía una reflexión por parte de quienes votaban. ¿De qué reflexión se puede hablar cuando se exonera de una ulterior evaluación? Por supuesto, ello condujo a determinadas leyes inconstitucionales, antitécnicas, muy ilusorias, hay que decirlo también, populistas, lo que a la larga deslegitima la actuación legislativa, porque, seamos honestos, el Congreso es un órgano constitucional, correcto, pero también es un actor político que se guía y se rige por criterios políticos y su actuación, si bien tiene que ser apegada al ordenamiento jurídico, también se basa en aspectos políticos. Por lo tanto, ahí debe haber un equilibrio. Si la persona parlamentaria en el Parlamento unicameral se deja guiar por aspectos antitécnicos, por dispensas de segundas votaciones exacerbadas, ilimitadas, incontroladas, pues evidentemente ahí se va a tener un problema. La dispensa de la segunda votación, por lo tanto, fue ilusoria, no existió. Con esta bicameralidad se pretende cambiar eso, pero honestamente, yo advierto un punto que considero vacilar, destacar. ¿Es este acaso un Senado hegemónico? Y me hago esta pregunta porque al leer los reglamentos de ambas cámaras y también, por supuesto, a partir de la lectura de la Constitución, se puede tener tres escenarios. Un escenario en donde la proposición legislativa de diputados sea remitida al Senado y éste la apruebe y sea promulgada posteriormente por el presidente. Ese es el escenario conocido y el que menos problemas tiene, desde luego. Pero también hay otros dos, donde el Senado, una vez que es remitida la proposición legislativa de diputados, puede efectuar cambios unilaterales. Es verdad que el reglamento del Congreso, concretamente el reglamento de la Cámara de Senadores, estipula que no pueden haber modificaciones que desnaturalicen o tergiversen, pero honestamente creo que esa es una regulación débil, o al menos es una disposición muy estéril y por lo tanto va a incidir nuevamente en este círculo vicioso de la modificación unilateral de la propuesta de diputados sin que diputados tengan la oportunidad de insistir. Desde luego, esto no significa que haya un choque directo entre ambas cámaras, pero sí por lo menos tendría que existir algún mecanismo en virtud del cual la Cámara de Diputados pueda defender institucionalmente su propuesta. Y cuando digo institucionalmente, ya parto del supuesto en que me importe poco la distribución de partidos políticos al interior de esa Cámara. Está una proposición derivada de la Cámara, representada institucionalmente. Por lo tanto, es una institución, la Cámara de Diputados, la que derivó esa propuesta que va a ser cambiada unilateralmente por otra, el Senado. Y hay otro tercer supuesto que yo advierto es un poquito más peligroso, el rechazo a la Cámara, el rechazo a la propuesta de la Cámara de Diputados, sin que ésta nuevamente tenga alguna oportunidad de insistir. Ante esto yo me hago la pregunta, ¿es una imposición? Creo que se debe tomar con matices. Reitero, no se trata de que senadores y diputados sean opuestos. El bicameralismo que es instaurado es un bicameralismo imperfecto. Hay competencias establecidas para cada cámara, algunas de ellas muy privativas. Ahí me llama mucho la atención que a la Cámara de Senadores se le haya privado la oportunidad de propuestas legislativas, el derecho de iniciativa legislativa. Sí puede ser entendido como una finalidad relativa a que diputados y senadores no tengan la misma proposición y por lo tanto no haya una duplicidad de las mismas. Sin embargo, estimo que eso se puede matizar al juntar ambos proyectos de ley. No vería allí mayor problema. Me llama mucho más la atención, reitero, que se haya privado a senadores
del derecho de iniciativa legislativa. Digo que hay competencias privativas porque evidentemente diputados tendrán la facultad de control político, senadores, una cámara más reflexiva. No creo tampoco que sea una imposición total, porque como explicaba Cintia, sí hay algunos mecanismos de colisiones, perdón, de acuerdos, de reuniones, las conferencias parlamentarias, pero son limitadas. No me parece mal que sean limitadas. Los supuestos en los que se producen estas conferencias parlamentarias son importantes. La reforma constitucional, la reforma al propio reglamento parlamentario y las autógrafas del Ejecutivo. Pero creo que no se deberían limitar a eso. Reitero, no pienso que sea una imposición total, pero sí creo, y este es el punto central de mi tesis, que hay una limitación que podría ser atenuada a las facultades de diputados de poder insistir en sus propuestas ante modificaciones unilaterales o rechazos totales a las mismas que realice la Cámara de Senadores. Siguiente diapositiva, por favor, y esta es la última. Entonces, cierro con esta pregunta. ¿Los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado son lo suficientemente coherentes para generar condiciones de diálogo entre cámaras? Esto, más allá de lo que diga la norma, sin tratar de desmerecerla, por supuesto, se tiene que condecir con la práctica institucional. Recordemos que una de las fuentes del derecho es la costumbre. Bien, es una fuente subsidiaria, correcto, pero en derecho parlamentario, la praxis parlamentaria sí tiene un rol, si no es preponderante, al menos capital. Y por lo tanto, vamos a ver la praxis parlamentaria y analizar cuán coherentemente están establecidos los reglamentos para que se generen unas condiciones de diálogo entre estas cámaras. La bicameralidad no es la pastilla mágica que va a curar todos los problemas, correcto, pero sí puede ser un mecanismo, sí puede tener una finalidad instrumental. A eso se tiene que aspirar. Con algunos aspectos que yo veo, creo que solucionados estos, recién se podrá tener ese supuesto. La ventaja de la bicameralidad, por último, va a permitir un mayor control político, dicen algunos. Yo diría que sí, pero ¿qué pasa con el control intraorgánico? Esa es la pregunta que tenemos que resolver. Gracias. Muchas gracias, pero sí, sin duda alguna, una gran reflexión final, ¿no? ¿Qué sucede cuando existen, pues, estos conflictos, ¿no? Entre cámaras y que sobre todo aparentemente no hay un mecanismo claro, salvo supuestos específicos, como comentaba Cintia anteriormente y como los has resaltado, para poder resolverlos, ¿no? Bien, y siguiendo ya para terminar estas primeras intervenciones de 10 minutos, vamos a darle pase a Nicolás Ayala por parte del Círculo de Derecho Constitucional de la Universidad Pacífico. Me dan un segundo, por favor, para poder agarrar y proyectar las diapositivas en lo que Nicolás se nos va uniendo a la llamada. Bien, debería ya poder. Listo. A ver, un segundo. Bien, creería que ya se están proyectando. Sí, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. ¿Se me escucha bien? Sí, se logra escuchar. Ya, perfecto. Bueno, entonces voy comenzando con mi exposición. Bueno, en primer lugar, continuando también los agradecimientos al equipo de las jornadas por invitarnos a este ciclo, ¿no? Sobre retos de la sociedad y el poder, porque realmente podríamos empezar reflexionando que pocas son las instituciones que concentran tanto poder y tanta responsabilidad como lo tiene el Congreso de la República, ¿no? Por eso es que hoy estamos hablando sobre la bicameralidad, que sigue siendo un experimento, sigue siendo, digamos, innovador de alguna manera, pensar, ver, acostumbrarnos a las fotografías del hemiciclo del Senado lleno, que antes era simplemente una sala
un auditorio para aquellos que tuvieron en algún momento la oportunidad de ir antes al Congreso. Entonces, ahora podríamos hablar de este poder legislativo que volvemos a ver después de 3 décadas, después de poco más de 3 décadas de funcionamiento, de general de vigencia de esta constitución. Y por qué no también decirlo, una generación de constitucionalistas que no vivieron la bicameralidad anterior. La mayoría de ellos ya son personas mayores, si es que no ya fallecieron. Entonces, también es todo un experimento poder conversar sobre ello. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, antes de entrar a la materia, antes de poder continuar, me gustaría comentar cuáles son los temas que me gustaría exponer en esta presentación y que lo he dividido como que en 5 episodios, como si fuera una serie de Netflix, ¿no? Primero hablar del status quo, ¿no? El contexto previo a la reciente bicameralidad, comentar un poco qué es lo que pasaba antes y qué es lo que de alguna manera justificó poder migrar hacia esta nueva bicameralidad. Lo segundo, hablar ya de la reforma. Episodio 2 la reforma, es decir, hablar de cómo es que se procedió con el debate y la aprobación de esta reforma constitucional que ya está en marcha. Hablar en tercer lugar sobre ya la elección, es decir, cuál fue el paso a paso para elegir ya a los diputados y senadores y ahí poder incidir en unas primeras críticas. Continuamos ya después hablando sobre el proceso de hacer las leyes, que es, digamos, la tarea básica de cualquier congreso, y podríamos todavía decir que es ex ante, es decir, un análisis previo de cómo se hace, porque todavía no hemos visto en práctica el proceso de hacer las leyes ya con la bicameralidad hecha y derecha. Y por último, hablar ya de los mecanismos de control político que todavía no los tenemos en marcha, ¿no? Es donde también merece un análisis un poquito más crítico sobre lo no legislativo que le corresponde a este poder del Estado. Bien, les comentaba que el marco de esa intervención, en la siguiente diapositiva, Rodrigo, por favor. Genial, esta, sí. Quiero fijar una distinción que va a guiar. Un segundo, que parece que Nicolás ha tenido un problema de conectividad. ¿Ahora me ven bien? Sí. Sí, sí, ya Ya, volviste. genial, solo se cortó un poco. Ya, disculpen más bien. Bien, les quería comentar ahora, continuando con esta exposición, que antes de ya desarrollar el fondo, quisiera fijar una distinción que sí va a guiar todos mis comentarios. Una cosa es ser defensor de la bicameralidad como sistema, y ahí es donde yo me encuentro. Y eso significa ver todos los beneficios, todo lo fructífero de tener un sistema bicameral en un país tan grande y políticamente complejo como lo es el Perú. Pero por otro lado, y ya que estamos aquí, otra cosa distinta y cortando un poco aguas es eh, estar de acuerdo o no con el diseño que se ha aprobado en forma y en fondo y que es el que hoy tenemos. Y aquí ser defensor del sistema bicameral en general no equivale a aprobar la arquitectura, el diseño que tenemos hoy. Y es la posición que también tengo, que no estoy de acuerdo con el diseño en general que tenemos al día de hoy, pero ya estamos aquí, ya la tenemos, así que toca analizar el diseño para ver qué oportunidades de mejora se pueden desarrollar. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, lo primero es hablar del status quo, ¿no? ¿Cuál es el contexto que nos trae hasta aquí? Hablemos de que el unicameralismo como sistema ya estaba agotado. El punto de partida es que la bicameralidad era una reforma pendiente, ¿no? Si es que analizamos desde el punto de vista de derecho comparado, es que el unicameralismo se justifica o se explica en dos contextos. O bien en países donde la población es reducida, y podemos tomar como ejemplo el de Panamá, ¿no? O ciertos países en Europa donde la población es reducida, entonces la unicameralidad tiene sentido de que para qué vamos a tener dos cámaras y para qué vamos a tener demasiado trámite legislativo si es que por proporción de la población y representatividad lo más práctico es tener una, ¿no? Pero por otro lado, también la unicameralidad se explica en países, en estados que no responden a un modelo típico, digamos, de democracia liberal, ¿no? Estamos hablando de países en los que podríamos cuestionar su sistema democrático. En este lado del mundo podemos evaluarlo en Cuba, Venezuela, incluso Ecuador, pero ya en el mundo podemos verlo en países que son post-soviéticos, ¿no? O países o estados comunistas, incluso estados, digamos, de inspiración en el derecho islámico, ¿no? Entonces, como el Perú no encaja en ninguno de estos dos supuestos y el diseño unicameral que teníamos hasta hace poco, digamos, podía probar algo concreto, que los mecanismos para blindar una segunda reflexión
podían terminar siendo vaciados o exonerados, ¿no? Como para que se hagan una idea, la Escuela de Gobierno y de Políticas Públicas de la PUC documentó hacia el 2024, si no me equivoco, hay una cifra de que al menos 4 de cada 5 proyectos de ley terminaban siendo exonerados de la segunda votación. ¿No? Este era un mecanismo que se había diseñado para que, ya, ok, tendremos solo una cámara, pero vamos a obligar que los 130 voten y piensen dos veces un proyecto. En la práctica, había mecanismos para saltarse y exonerar esta segunda votación, ¿no? Como presionar el botón de skip o pasar anuncios en YouTube, igualito. Y cada vez que podían, presionaban ese botón. Entonces, al final del día, esos mecanismos para blindar no eran tan eficientes y se aprobaban proyectos al caballazo y una de las cifras que demuestran esta idea de unicameralismo agotado es que también este propio Congreso tal vez no ha seguido comentarios técnicos, ¿no? Que es parte del proceso legislativo, es decir, escuchar a los técnicos, escuchar a los expertos para aprobar proyectos que no afecten el bolsillo del consumidor, que no afecten el sistema de instituciones, que no afecten el equilibrio de poderes, que no afecten a la sociedad en general, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablemos de la reforma, ¿ya? Esta reforma tiene cierta historia. Primero hablemos del 2018, ¿no? La idea no nació en 2024. Primero hablemos del 2018 cuando se aprueba justamente ese referéndum y era lo que hacía referencia Piero y Cintia en sus respectivas exposiciones, y es que ya hubo un referéndum con una primera idea de bicameralidad pero que fue rechazada por la ciudadanía y que ese es un punto de partida para que también la ciudadanía no se siente identificada con esta bicameralidad, ¿no? Porque al final del día tal vez no sintió que había ese referendo y era la única vez, por cierto, eso es un dato histórico, que en la historia constitucional del Perú se haya sometido a referéndum una reforma constitucional. Ni antes ni después se ha sometido a consulta popular una reforma a la Constitución. Todas las reformas, o bueno, la gran mayoría se han dado justamente en el seno del Congreso, con lo cual también es un poco más complejo a la hora de hablar de si estamos frente a un fraude o no a la Constitución o a lo que el constituyente quería, porque la unicameralidad era, digamos, parte de ese programa constitucional aprobado en el año 93 y que fue parte de esa publicidad, ¿no? Decir, ¿saben qué? Los diputados y senadores de ese momento se demoran a hacer las leyes, se dedican a hacer debates políticos, en dar grandes discursos, pero en ejecutar ejecutaban muy poco, hacían muy poco procedimiento legislativo con bastante técnica, ¿no? Entonces el referéndum nos llega con esa gran crítica. Luego viene el 2020, que es el Congreso Extraordinario. Se acordarán la disolución del Congreso, se convoca un Congreso para terminar el periodo, y ahí es donde se forma la Comisión Chejade, la Comisión de Constitución que lideraba el entonces ex congresista Omar Chejade, y aprueba un proyecto de reforma para traer de vuelta la bicameralidad que de hecho es muy similar a la bicameralidad que se aprobó con la ley 31988 en este año 2024, ¿no? Entonces, por ahí podríamos ver como cuestión histórica. La siguiente diapositiva, por favor. Ya para cerrar este pequeño apartado, hablaremos de que esta reforma, pensarla, ¿no? Si es parcial o total, porque el Congreso ha defendido que era parcial. Pero si lo pensamos en cantidad de artículos, son 53 artículos de la Constitución que han sido modificados, entre otras cosas, también hay menciones de designación de funcionarios, control político sobre entidades, roles que el Congreso tiene exclusivos para sí, menciones dispersas en diversos artículos, ¿no? Entonces, por ahí podríamos entrar en un debate si era reforma parcial o total. Rodrigo, la siguiente diapo, por favor. Bien, ahora, aquí es donde me gustaría traer a colación una teoría alemana, que es la teoría IKEA de trasplante constitucional. No sé si han escuchado la tienda IKEA, que es esta tienda donde uno compra muebles, pero tú los puedes armar en casa, ¿no? Entonces te dan las piezas y tú las ensamblas. Entonces, el profesor alemán Gunther Frankenberg lo llamó con ironía la teoría IKEA del trasplante constitucional. Básicamente es que las instituciones circulan como muebles que se arman y desarman, ¿no? En paquetes que son meridianamente estandarizados para ensamblar en cualquier país y que muchas veces no se atienden a esas diferencias culturales, políticas, sociales, locales, especialmente en países como el Perú, que somos particularmente complejos. Pero lo que sí reconoce es que hay estándares mínimos razonablemente aceptados para poder diseñar estas instituciones. Entonces estos estándares deben adaptarse a esta dinámica local y no solamente copiar y pegar el diseño, ¿no? Esto va a ser lo que va a guiar ahora sí, siguiente diapositiva, a algunas de las críticas que voy a repasar ahora con un poco más de velocidad. Primera pieza, la elección del Senado. En esta evaluación comparada, el Senado suele pensarse como una cámara reflexiva y como un espacio para igualdad
en los territorios que conforman un país. En un país como el Perú, donde siempre la crítica ha sido Lima versus las regiones, Lima versus el norte versus el sur, hubiera sido lo ideal pensar justamente en un mecanismo, en un Senado diseñado para hacernos iguales a todos los departamentos del Perú. Pero el diseño actual es que justamente tenemos un senador por cada región y Lima es la única que tiene cuatro. Además de que la otra mitad de senadores son elegidos por lista única nacional, lo cual tiende a mirar al centralismo político, no reconociendo además de que los políticos regionales muchas veces, una vez que saltan al escenario nacional, no vuelven a sus regiones, se quedan en Lima, con lo cual refuerzan la teoría de que puede hacer un Senado bastante capitalino. Y ahí hay una cita de los papeles del federalista que justamente habla de esta idea de qué es lo que se esperaba del Senado cuando se creó el Senado en Estados Unidos, ¿no? Esa es creo que la primera gran reflexión sobre el método de elección. Siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. Ahora, si hablamos de la distorsión proporcional, que es uno de los problemas que supuestamente debieron haberse atendido para solucionar el problema del Congreso y que no se solucionaron, es que la Cámara de Diputados, por ejemplo, mantiene el sistema de escaños anterior y la valla electoral anterior, con lo cual el resultado nacional del voto no se traduce en una composición final, es decir, el total de votos que puede obtener un partido a nivel nacional no es sinónimo de lo que va a tener en el Congreso. Y acá viene una siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo, para poder ejemplificarlo y tratar de avanzar lo más pronto posible. Bien, en este gráfico pueden notar, hemos hecho un ajuste un poco matemático, pero básicamente si vemos proporción de votos versus la proporción real, es que en la vida real digamos, si somos un poco más proporcionales, por ejemplo, habrían partidos que tendrían más o menos diputados o senadores. Ahí es que he colocado en algunos casos esta variación. Con lo cual, esta desproporción va a seguir siendo vigente, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo la reforma es crítica, al menos en el sistema de elección. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahí voy concluyendo, ya solo me quedan dos diapositivas. En el proceso de hacer las leyes es donde entra la crítica, el procedimiento legislativo mismo. La premisa detrás del diseño bicameral es que haya un doble estudio obligatorio de los proyectos de ley. Y entonces, cuando uno ve los sistemas comparados, Estados Unidos, Francia, Italia, para ver como que los modelos tops, pero también si vemos a nuestros vecinos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, cualquiera de las dos cámaras puede iniciar el trámite y cualquiera puede ser la revisora, lo que se llama un mecanismo de doble entrada, doble salida. Pero el Perú, que es lo que hemos colocado más abajo, optó por un diseño muy particular. Solo la Cámara de Diputados tiene la iniciativa y solo el Senado es el revisor. El problema inmediato, los problemas que uno puede identificar con esto es que, por un lado, si se atasca al inicio, es decir, si la Cámara de Diputados decide no abrir el caño y no continuar, o sea, cerrarlo, el Senado se queda sin trabajo legislativo. Y por otro lado, es que si el Senado deshace por completo lo aprobado en diputados, no hay ningún mecanismo formal de conciliación entre las cámaras, solo conferencias. Ahí la cinta diapositiva, Rodrigo, y ya con eso puedo ir concluyendo. Y es la afectación en el sentido de que no hay mecanismos para coordinar entre cámaras. Es decir, ¿cómo conversan las cámaras? ¿Qué pasa si la Cámara de Diputados dice A y el Senado dice B? En diferentes países existe esta premisa de contar con, por ejemplo, comisiones espejo, es decir, la misma cantidad y los mismos temas de comisiones o comités de trabajo en ambas cámaras. Con lo cual hay un estudio realmente comparado. Pero, ¿qué pasa si hay discordancia entre ambos textos? Lo que aprueba el Pleno, es decir, los 130 diputados versus lo que aprueban los 60 senadores. Llaman a una cosa que se llama la comisión bicameral mixta, es decir, misma cantidad de diputados, misma cantidad de senadores, aprueban un proyecto que debe ser aprobado en simultáneo por ambas cámaras. En el Perú no tenemos eso. Tenemos lo que bien ha mencionado Cintia, que son las conferencias, pero no son obligatorias y no emiten un informe que deba ser vinculante, es decir, obligatorio para ambas cámaras. Simplemente es un mecanismo que puede ser algo más protocolar, algo más formalista, pero que no desencadena en, ¿saben qué? Vamos a conciliar los textos de ambas cámaras. Simplemente no lo hay. Y cierro con esta última reflexión. Equilibrio de poderes sin terminar de pensarse. Otros aspectos no legislativos que debieron haberse tomado en cuenta eran, en primer lugar, la cuestión de confianza eliminada. De hecho, este voto de investidura, ¿no? Que recordamos cuando un gabinete recién se forma y que a los 30 días el gabinete tenía que ir a presentarse al Congreso, el voto de investidura tenía más sentido en un Congreso bicameral, porque de hecho es un mecanismo que viene de sistemas parlamentarios o semipresidenciales, es decir, donde la Cámara de Diputados es de donde nace o se refrenda parte de la conformación del equipo de gobierno, ¿no? Por otro lado, no hay mecanismos de salida formales ante la crisis, y esto es que solo la Cámara de Diputados puede disolverse, pero no el Senado, y pudo haberse traído tal vez mecanismos como
la muerte cruzada que existe en Ecuador, mm, tratar de intentar buscar o conciliar esta idea en la que el Senado no termine siendo todopoderoso y además, por cierto, el impeachment que no se ha formalizado, ¿no? Esta idea de que la acusación constitucional sigue siendo para aspectos más concretos, pero no hay una evaluación más conjunta. Cierro y la última diapositiva es ya piezas correctas y sin traducir, ¿no? La bicameralidad no era ni es el problema como sistema. Realmente el problema es que hemos importado piezas correctas y no las hemos traducido a nuestra propia, digamos, dinámica institucional. Digamos que el procedimiento legislativo de una sola entrada y mecanismos sin conciliar y un equilibrio de poderes que realmente no es equilibrio, está realmente desequilibrado, nos demuestran que faltó más debate y poder traducirlo a la realidad, ¿no? Y recordar que el derecho constitucional es una disciplina bifronte, lo dice Carlos Blancas, ¿no? Es jurídica y política a la vez. Entonces, al derecho constitucional le corresponde tal vez reconciliarse un poco más con las disciplinas de ciencias sociales para justamente lograr traducirlo en reformas como estas que realmente piensen en la realidad, que no solamente sean una meta que queremos alcanzar, sino que la Constitución realmente coordine y hable con la realidad política para ofrecer soluciones reales para los debates, digamos, trascendentales de nuestro país, ¿no? Entonces, ahí es donde deberíamos poder pensarlo, ¿no? Evaluar esta reforma realmente es para ver qué es lo que puede ser beneficioso para el trámite legislativo y al final del día leyes que impacten en la ciudadanía y, por qué no, también un Congreso que sea realmente la representación nacional. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Con eso concluimos esta primera serie de intervenciones un poco más extensas, que creo que han cubierto gran parte y de repente las intervenciones de este segundo bloque por parte de los panelistas, no sé si serán más reducidas o complementarán más información. Me quedo con algunas ideas con las cuales quisiera lanzar unas preguntas al aire que de repente puedan servir de guía para estas segundas intervenciones. La primera, creo que es una reflexión que tanto los tres han tenido respecto a esta crítica, ¿no? Se dice de que de repente un modelo bicameral puede garantizar mayor representatividad, pero finalmente el diseño electoral y el diseño de representación garantiza ello y lo que nos comentaba Cintia, reforzado con esta parte histórica que Piero también nos traía a la mesa, ¿no? Em, y esta crítica también hacía si finalmente los senadores, ¿por qué no tienen iniciativa legislativa? Finalmente cumplen una función de representación, deberían por tenerla sí o no, es un tema debatible. De hecho, los modelos comparados demuestran de que pues se tiene a veces diseños en los cuales tanto el Senado puede ser la Cámara de origen o la Cámara de Diputados puede ser la Cámara de origen, ¿no? Y dicho ello, también ese tema que de repente con algunos pueden haber detectado, ¿no? El filtro para poder ser, digamos, senador o para los gobiernos locales y regionales no siempre garantiza de repente una representatividad real y terminan siendo accesibles para, por ejemplo, personas que realmente su vida y su desarrollo ha sido de repente en Lima o en otras provincias desarrolladas como Arequipa o Ica o Cusco, entre otras, y finalmente no se tiene, digamos, esa representación geográfica sectorial plasmada en lo que es el Senado, ¿no? Y otra idea que también me sonó bastante es el tema de la falta de, pues, mecanismos más de controles interorgánicos de hacer frente a las decisiones que el Senado pueda tomar, ¿no? Tenemos un Senado que a primeras vistas, a los supuestos muy específicos que Cintia nos adelantaba, parece tener la última palabra en todo lo que se va a decidir, no solamente en materia legislativa, sino incluso también en temas de controles políticos, tanto para diversas entidades y titulares de instituciones, ¿no? Bien, y con esas ideas un poco lanzadas al aire, también con la mira de que pues, las leyes que se puedan aprobar también puedan ser pasibles de control constitucional y que finalmente pues, este modelo y este diseño sin duda alguna tiene grandes vacíos que en la práctica los iremos viendo. Le doy pase otra vez a Cintia para la segunda intervención y si hubiese algún material que proyectarme o volver a proyectar el mismo material me comentas, y es que no, simplemente con video y audio. No, así está bien. Muchas gracias. Bueno, en primero felicitar a Nicolás y a Piero por sus ponencias. La verdad, considero que han estado pues a la altura del debate que estamos teniendo ahora. Yo sí considero, yo sí estoy de acuerdo en realidad con la postura de Nicolás de estar a favor de la bicameralidad, pero no con el diseño que al final nosotros tenemos y que estamos ya ejerciendo en la práctica hasta el 2031. Porque claro,
el sistema unicameral en la práctica tú podías ver que se ponía a debate un proyecto de ley y ningún congresista tomaba la palabra para debatir, porque simplemente no sabían del tema o y ello también llevaba al hecho de que, vamos a ser un poco justos con ellos, debatían durante un día más de 20 proyectos de ley de diversas materias y la calidad, bueno, del debate era prácticamente nula, ¿no? Eso pasó incluso con una de las, o con varias de las denominadas leyes pro crimen, específicamente una que seguí fue la de extinción de dominio. Ustedes pueden ver la grabación que está en YouTube del Pleno. Llamaron a debate para la primera votación. Ningún congresista tomó la palabra porque simplemente no sabían que era extinción de dominio ser un tema tan técnico, ¿no? O como efectivamente decía anteriormente, eh, votaban a favor en primera votación y esperábamos que tomen en cuenta las advertencias, que el congresista recapacite y luego en segunda votación vote de manera contraria, ¿no? Pero ¿qué pasaba si exoneraban de segunda votación? Como comentaba Nicolás, perdías tu chance automáticamente, ¿no? Y eso llevó a que muchas veces en el periodo legislativo pasado el mismo Congreso haya tenido que derogar leyes o modificar leyes que ellos mismos habían aprobado semanas antes o meses antes, ¿no? Para los que trabajamos y a los que nos interesan mucho estos temas de políticas públicas, siempre actuamos con plazos limitados para el número de congresistas que antes sabía que eran 130 y bueno, de que ahora existen. Pero sí considero que al tener menos bancadas y sancionar el transfugismo, pues va a generar que conversar con ellas como bloque también sea un poco más fácil, pero no, ello lo vamos a determinar todavía en la práctica, ¿no? Y otro punto que sí quería traer a colación y también un poco para el debate y conocer las opiniones de los demás ponentes, es justamente esta sentencia del Tribunal Constitucional que salió hace poco, la 0018-2023, que para mí llegó muy tarde, a mi parecer, que es la que anteriormente, para el periodo legislativo anterior, se señalaba que el Congreso de la República no tenía iniciativa de gasto, pero para el año fiscal en el cual se encontraban debatiendo, pero sí para el siguiente. Y eso generó que ahora el Tribunal Fiscal señalara de que prácticamente el Congreso de la República anterior nos dejara con un gasto tremendo, ¿no? Que ahora el nuevo gobierno va a tener que atender y que incluso se replanteen presentar ante el Tribunal Constitucional demandas de inconstitucionalidad de estas normas porque generan un gasto público tremendo, ¿no? Pero ahora la contraparte es cómo es que el Tribunal Constitucional decidió y estableció estas pautas que debe tomar en cuenta el nuevo Congreso, ¿no? O sea, ahora en las comisiones y en general el Congreso tienen que solicitar al Poder Ejecutivo, al MEF, un informe de sostenibilidad fiscal emitido por el órgano competente en esa materia en el Poder Ejecutivo para señalar, para poder proceder con dicha iniciativa legislativa, ¿no? Entonces, ahí nuevamente el papel del Congreso y también si nos ponemos a pensar, Fuerza Popular tiene el Ejecutivo y también preside el Senado. Entonces, nos encontramos en una situación en la que poco o muy poco puede hacer la Cámara de Diputados y otras fuerzas políticas porque en la Cámara de Senadores, que actualmente son 60, son 30 de derecha, formando la coalición de Fuerza Popular y Renovación Popular, y 30 de izquierda, pero recordamos también lo que sucedió en la última votación para la elección de las cámaras, para la elección de las mesas directivas. Recordemos también de que en la Cámara de Senadores el presidente tiene el voto dirimente, que es justamente Miki Torres, que es el segundo vicepresidente de Keiko. Entonces, dejo esas ideas un poco para conversar también con Nicolás y con Piero y como, como punto de debate quizás para otros espacios, pero sí lo que me quisiera quedar es, ya escogimos, ya no escogimos, pero ya tenemos en marcha lo que va a suceder en los próximos 5 años respecto a la bicameralidad. Pueden presentarse modificaciones, sí, pero creo que también debemos pensar a futuro. ¿Por qué? Porque este es un periodo de 5 años, pero no podemos quedarnos simplemente de brazos cruzados, sino tal vez tratar nosotros en nuestro espacio de la academia, presentar quizás mejoras en base a lo que se viene desempeñando en los próximos meses durante la práctica, ¿no? Para lograr
Yo creo que es un poco utópico, pero quizás lograr alcanzar un poco ese nivel de, primero, representatividad, segundo, de debate y de mejora legislativa, y en tercero, todo ello en beneficio de todos los peruanos, ¿no? Muchas gracias, Cintia. Y con eso concluimos esta segunda intervención por tu parte y procedemos ahora con Piero, sin duda alguna, cuestiones planteadas súper interesantes, ¿no? Que vamos a poder debatir ahora en la fase de preguntas. Y bien, Piero, te damos pase. Bien, gracias. Aplaudo las intervenciones de Nicolás y, por supuesto, la nueva intervención de Cintia. He aprendido mucho más con sus alocuciones realmente. Y voy a empezar por el último punto que mencionaba Cintia sobre la iniciativa de gasto. Este es una especie de overruling. Al Tribunal Constitucional tuvo un pronunciamiento anterior que ha sido sustancialmente modificado por por este nuevo señalamiento, aunque este último no hace más que sino reafirmar lo que ya está en la Constitución. Y por esa misma disposición constitucional, el anterior pronunciamiento, en mi opinión, jamás debió existir. La Constitución en ese aspecto es palmaria, es clara. Los congresistas no tienen una iniciativa de gasto, salvo para su propio presupuesto. Eso es lógico, eso es básico. Son independientes, son autónomos. El propio reglamento dice, el reglamento unicameral y el no bicameral gobiernan su economía, sancionan su economía. Para ellos se les permite la iniciativa de gasto en ese aspecto, pero no para lo otro. Y las leyes que han estado generando con base en el pronunciamiento primigenio del Tribunal Constitucional han generado un efecto, seamos honestos, nocivo en el fisco. Los pronunciamientos del Tribunal Fiscal, si son leídos cuidadosamente, no son políticos, son técnicos. Y por lo tanto, si era necesario que el Tribunal Constitucional se vuelva a pronunciar en el sentido en que la misma Constitución estipula, más allá de algunos rumores sobre si se pronunció justo cuando inicia una nueva administración, justo cuando hay una nueva composición parlamentaria bicameral, independientemente de ello, creo que este pronunciamiento era necesario, pero creo mucho más que el anterior pronunciamiento jamás debió existir. Ello, por supuesto, no enerva que parlamentarios, siendo representantes, pues transmitan a las autoridades competentes del gobierno necesidades que demanden gasto, pero no es justificación para que los parlamentarios generen gasto. Ahora, hay muchos otros temas que yo quisiera tocar. Por cuestiones de tiempo me voy a limitar a algunos. Nicolás ejemplificaba, o mejor dicho, hacía un análisis comparado sobre otros países con sistemas ya sea bicamerales o unicamerales. Y mencionó Panamá, países europeos. Pero yo creo que eh, hay que mantenernos también en nuestra propia región, porque sin ir tan lejos, Centroamérica está repleta de países unicamerales. Pero ¿cuál es la característica común de los países centroamericanos? Su tamaño geográfico y sobre todo su número de población, que es sustancialmente menor a la del Perú. Otro ejemplo, Chile, que es un país con menor población que nosotros, 19 millones, tiene un sistema bicameral. Lo tuvo desde la Constitución de 1980. Población mucho mayor que la de Chile. La situación pasa casi semejante con Bolivia. Es verdad, su composición bicameral es menor, tienen 130 diputados y 36 senadores, pero son bicamerales. Lo fueron desde la Constitución de 2009. Nosotros, desde mucho antes, seguimos con esa unicameralidad. Al final, la unicameralidad peruana, como estaba planteada, generaba algunos problemas de representatividad y al final, quien representa a muchos, al final no representa a nadie. Es bien difícil establecer un vínculo real entre representante y representado con esa sobrerepresentación que la unicameralidad originaba.
Eh, yo creería que no solo hay dos cámaras, hay también una tercera cámara. Esa tercera cámara es la opinión pública. Eh, seamos honestos, si hay dos actores políticos sobre los cuales existe un gran foco de atención, es, por un lado, gobierno, paréntesis, presidente, ahora presidenta, y parlamento, paréntesis, ahora senadores y diputados. La tercera cámara, que es la opinión pública, sí podría incidir en la actitud de ambas corporaciones, pero eso no exime de la necesidad, en mi opinión, de que existan mecanismos intraorgánicos que permitan un diálogo adecuado entre ambos cuerpos, entre senadores y diputados. El que uno sea una cámara mayor y el otro una cámara menor no es justificación para modificaciones unilaterales de proposiciones de un órgano que cuenta con tanta legitimidad como el que pretende modificar unilateralmente. Debe haber mecanismos intraorgánicos de diálogo. También se mencionó sobre, bueno, no se mencionó a profundidad, pero quisiera finalmente para concluir lo relativo a la vacancia presidencial y a la disolución del Parlamento. Miren, yo postulo, en realidad es una tesis del profesor Javier García Roca, que el Perú ahorita está en un sistema denominado presidencialismo asambleario, con un poder importante de la asamblea sobre el presidente que lo hace dependiente. Ok, creo que la bicameralidad va a atenuar o al menos matizar ese supuesto. La vacancia presidencial soy de la idea de que debe ser eliminada y que al contrario, con este sistema bicameral se debe reforzar el 117, que es el juicio político al presidente. Amplificar sus causales, pero tampoco amplificarlas por amplificar, con sumo cuidado y con cautela. No soy partidario de la muerte cruzada, mi querido amigo Nicolás. Pienso que el sistema que ahora está en Ecuador, que fue una creación de Ecuador, creo que con inspiración de Venezuela, eh, podría, en nuestro sistema, en nuestro país, con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, en nuestro contexto, generar algunos problemas. Podemos debatir sobre eso, pero sí soy muy crítico de implantar instituciones de otros países sin una evaluación previa de cómo funciona, no solo institucionalmente, sino también social y culturalmente. Porque como bien decía Nicolás, el derecho constitucional se tiene que conciliar con las ciencias sociales. Es todo por cuanto puedo decir. Gracias, Pedro. Muchas gracias por la complementación de algunas ideas. Y sin duda alguna lo que mencionabas, ¿no? Esta tercera cámara y en realidad este tema vinculado a el nuevo diseño bicameral y las nuevas leyes, las reformas, ¿qué rol le dejan finalmente a la sociedad y a los representantes de gremios o grupos de interés, ¿no? De hecho, por ahí en el chat ya hay algunas preguntas vinculadas a ello. ¿Qué rol van a jugar ahora en este proceso legislativo, ¿no? Y también esto que mencionabas de la iniciativa de gasto, de hecho la bicameralidad ahora, el nuevo reglamento del Congreso quita la posibilidad de las leyes declarativas, que también era una primera forma de pues, sacarle la vuelta a la iniciativa de gasto por parte del Congreso más allá de lo que viene a ser su propio presupuesto. Y bueno, las deja solamente a calidad de mociones del día, ¿no? Terminarán eliminándose, ojalá, pero veamos qué sucede en la práctica, ¿no? Y con eso le damos pase a Nicolás para este segundo bloque y luego ya pasaríamos a la fase de preguntas. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat y posteriormente también las pueden hacer a través del audio con el micrófono. Si les pedimos solamente el respeto tanto a los panelistas como al resto de personas en la sala a la hora de hacer las preguntas. Bien, Nicolás, te damos paso. No, gracias, Rodrigo. Gracias, Piero y Cintia, por en general sus interesantes y, por supuesto, demasiado precisas reflexiones. Em, Tal vez podríamos, o sea, me gustaría tal vez aprovechar parte de ese tiempo para ahondar un poquito en algunos puntos específicos que me van a ayudar también a responder y, por supuesto, conversar con lo que ya han expuesto Cintia y Piero en sus respectivas exposiciones, ¿no? Cuando hablamos justamente de este equilibrio de poderes, ¿no? Sin terminar de pensarse que es donde se ha incidido más. De hecho, el debate, si es que analizamos el debate político,
el debate en general en medios de comunicación, en redes sociales es, pucha, este Senado es demasiado poderoso porque es el que revisa al final todos los proyectos de ley, con lo cual puede armar y desarmar y siempre hemos criticado esta frase poco alegre, en mi opinión, dentro del reglamento del Senado, que básicamente dice, el Senado no puede aprobar normas o sea, desnaturalizar los proyectos que vengan de la Cámara de Diputados. ¿De acuerdo? Pero ¿qué significa desnaturalizar? No lo han definido. No está definido ni en el reglamento de los diputados, ni en el del Senado, ni en el común. Entonces ahí tenemos un problema. Dice, no puede desnaturalizarlo. Pero bueno, ok, no puede. La pregunta que viene a continuación es, ¿cómo lo evitas preventivamente o cómo lo castigas, que es algo un poco más punitivo, ¿no? ¿Cómo lo solucionas? Y no hay una solución efectiva para esto, ¿no? Eso por un lado. Pero les comentaba que nos quedábamos solamente en el tema, digamos, de las competencias no legislativas que tiene el Senado, que son mucho más poderosas o fuertes que las que tiene la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados solamente puede llamar y hacer desfilar a los ministros a la Cámara de Diputados en control político, ¿no? En interpelación, en censura, y que de hecho otro de los aspectos que debieron haberse evaluado es el mecanismo de censura y el de cuestión de confianza, porque justamente estas restricciones, creo yo, a la cuestión de confianza que vienen heredadas de, digamos, el trámite que realizó en su momento Patricia Juárez cuando era congresista y presidenta de la Comisión de Constitución, terminaron afectando incluso el diseño, digamos, de equilibrio de poderes entre el ejecutivo y el legislativo. Ahí es donde creo que deberíamos poder incidir en mayor observación. De nuevo quiero poner el foco en el proceso legislativo porque es de lo que todavía no se habla porque todavía no lo hemos visto. Pero si a diciembre vemos los primeros pasos de cómo se aprueban las leyes, ahí es donde estoy seguro que vamos a encontrar problemas. Ahí es donde voy a tocar lo que Cintia quería plantear sobre, digamos, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional. Si bien el fallo, no habla de cámaras, no habla en general del sistema bicameral, pero sí habla de algo que hemos diagnosticado, que hemos venido estando de acuerdo tanto Cintia como Piero a lo largo de esta conversación. Y es que, por un lado, el unicameralismo tiene una deficiencia, ¿no? Y es que cuando el poder legislativo puede tener cierto apetito por hacer más y más leyes, pero no evalúa el costo-beneficio porque todavía no es que los congresistas están obligados a hacer un análisis costo-beneficio muy profundo, eh, el diseño institucional no termina teniendo estos propios frenos para evitarlo, ¿no? Entonces, gracias a Dios, creo que esta sentencia nos ayuda a evaluar y poner de manifiesto que, por ejemplo, si no me equivoco, la sentencia analiza una norma que fue, si no me equivoco, justamente exonerada de una segunda votación. Entonces, esto es un predictivo de que una ley de origen parlamentario con impacto fiscal que no es bien evaluado, que es aprobada sin un filtro técnico específico, termina siendo lo que evidencia la necesidad de una mejor reflexión, o sea, es como colar el agua, ¿no? Pasarlo por dos filtros para que al final del día podamos tener un proyecto, en teoría, lo más puro, ¿no? De hecho, quería traer a colación algo que conversaba con algunos legisladores argentinos hace algún tiempo y era que justamente la existencia de las dos cámaras es que permite retomar aquello que la otra cámara dejó en el camino, ¿no? Es como, sabes que en el camino una cámara en el proceso de hacer una ley dejó suelto algunos cabos, entonces la otra lo retoma, ¿no? Recupera aquello que se perdió para poder hacer un mejor estudio, ¿no? Lo interesante es que en este punto, cuando el control interno del propio Congreso falla, el control en general y los frenos no solamente deben venir del propio Congreso, sino deben venir también de afuera. Y justamente el Senado en el diseño que tenemos ahora no tiene ni el mandato ni el mecanismo para poder frenar iniciativas de gasto parlamentarias antes de que se conviertan en ley, ¿no? Su función es una revisión general, pero no de un control más especializado como el que nos gustaría. Entonces, con esto, si el TC lo que ha hecho es vía overruling, ¿no? De su propio criterio anterior, es el que termina haciendo este trabajo. De poder poner algunos frenos constitucionales, ¿no? Y quiero cerrar también con esto que mencionaba Piero, ¿no? En lo que tal vez no estemos de acuerdo, pero sí en fondo, pero sí en la forma de tratar de encontrar válvulas de escape frente a las crisis políticas. Porque nuestro país es un país que ya estamos, en el que hemos estado relativamente acostumbrados a las crisis políticas. Tal vez deberíamos reflexionar en el diseño político, que ya no es un tema netamente jurídico, sino un asunto un poco más de fotografía y de personas, de quiénes son los que forman parte de estas instituciones, cómo las elegimos, y quiénes son la representación política en general, quiénes son los partidos que están en el foco del asunto.
¿Por qué lo menciono? Por qué lo traigo a colación? Porque justamente es lo que nos ayuda a evaluar, por ejemplo, si estamos frente a un presidencialismo atenuado, asambleario, a un semipresidencialismo, un parlamentarismo presidencializado y la cantidad de términos que normalmente se utilizan. Pero siempre mi criterio y lo que voy a seguir defendiendo es, no importa qué título constitucionalmente hablando, de una manera más académica le pongamos. En la práctica, el votante promedio, que no puedo decir informado porque la realidad nos demuestra que no necesariamente se informan y bien y con las fuentes adecuadas, es que el votante promedio, el ciudadano común, poco le importan estos términos. Lo que le importa es que sean, digamos, lo que debería importarles o lo que deberíamos poder ofrecerles como constitucionalistas en el diseño es, o sea, es la idea de instituciones bien diseñadas y que sean funcionales para encontrar soluciones al día a día de las personas, ¿no? Y que al final del día no solamente es un tema de conocer las reglas del juego. ¿Qué pasa si estas reglas del juego son muy complejas para el ciudadano promedio? Realmente estamos en un sistema democrático, creo que ahí es donde está en sí el tema. Ya ahí podríamos ahondar en cuál podría ser una válvula de escape. Yo voy a seguir defendiendo que, por un lado, está bien el tema de la disolución de solo la Cámara de Diputados cuando es un tema netamente político, pero podríamos evaluar, por ejemplo, Argentina tiene que el voto de censura a un gabinete deba venir de ambas cámaras, de los diputados y de los senadores. En el Perú lo hemos mantenido solo en los diputados. Por ejemplo, Chile es el tema de la acusación constitucional, la censura es un tema un poco más estructurado y que debe ser ajustado a una infracción netamente constitucional, como para evitar que los ministros desfilen ida y vuelta y a cada rato hay esta alta rotación de ministros, ¿no? Y por último, retomando lo que mencionaba Cintia. El tema de que el TC haya decidido, digamos, retrotraerse en su propio razonamiento debería llevarnos a una reflexión un poco más profunda, que es la composición del propio TC. Y eso es una responsabilidad que viene del Senado, que es otro de los aspectos colaterales que ya tal vez no tienen que ver tanto con la bicameralidad, pero que sí tienen que ver con el diseño de instituciones y donde el Senado tiene incidencia. ¿Cómo lograr que esta designación de funcionarios justamente no vengan solamente del Senado, que el Senado no sea el que designe a Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, referenda el presidente del Banco Central o al superintendente de banca, por poner algunos ejemplos? ¿Por qué no pensamos en que tal vez podríamos tener un diseño donde los magistrados del TC puedan ser elegidos también por el Poder Judicial, que puedan ser elegidos también incluso hasta por el presidente, o sea, no como lo ven otros sistemas y con eso también repensar en cómo está diseñado nuestro Senado en sí mismo para evitar justamente diseños donde tengamos instituciones como las de ahora, donde no necesariamente sean funcionarios que tengan carrera eh, y que sean, digamos, los expertos o los adecuados para estas funciones, ¿no? Creo que por ahí van mis comentarios. Gracias. Bien, gracias Nicolás. Sin duda alguna con esto ya culminamos estas dos intervenciones separadas y damos pase ahora sí a la fase de preguntas y a las respuestas e interacciones entre ustedes mismos como panelistas, ¿no? Acá tengo algunas preguntas que ha hecho el público y algunas preguntas que también he ido anotando a raíz de lo que decían. Una primera pregunta del público es por parte de Rodolfo Tacax. Él dice que comparte bastante la distancia marcada entre bicameralidad y el sistema propio bicameral adoptado por el Perú y pregunta, ¿realmente representa la bicameralidad a poblaciones vulnerables o pueblos indígenas o a la comunidad LGTBI? Entiendo que se refiere también a otros grupos que puedan verse representados o no, y sería necesario la inclusión de escaños para ese tipo de poblaciones. Y con respecto a la relación orgánica entre diputados y senadores, ¿hay algún tipo de relación o vínculo técnico entre las propuestas legislativas de los diputados y la posterior revisión de estas propuestas de los senadores? ¿Se tendría que implementar? No sé si Nicolás, Cintia o Piero, si eso también es, ¿no? ¿Sigues ahí? ¿Quisieran responder alguna de esas preguntas? La primera es sobre si es que serían tener escaños específicos para determinados grupos, para generar esta representatividad que creo que los tres hablaron de ese tema, o en todo caso, si es que sobre lo que mencionaba Piero, ¿no? Esta tercera cámara de la opinión pública, ¿no? El diseño de cameralidad, finalmente, ¿qué roles les asigna de participación a la sociedad civil y a los representantes de gremios, ¿no? O sea, de repente podemos iniciar con Cintia. Sí, a ver, yo me voy a enfocar un poco más en la segunda pregunta, es si hay algún tipo de relación o vínculo técnico entre las propuestas legislativas de los diputados y la posterior revisión de las propuestas. O sea, en principio no hay ninguna obligación, como lo comentábamos, por parte del Senado de mantener el mismo texto que aprobó
el Pleno en la Cámara de Diputados. Es más, lo hemos comentado también los tres, el Senado tiene, salvo eh, casos contados, o sea, la competencia de aprobar, modificar o rechazar esas propuestas legislativas. Ahora, sí considero de que, y también como lo mencionó, si no me equivoco, Nicolás Opiero, de que sí debería existir un mecanismo en ciertos casos en los cuales la Cámara de Diputados no se encuentre de brazos cruzados frente a estas modificaciones un poco arbitrarias que puede hacer la Cámara de Senadores, ¿no? Pero por otro lado, eso también conllevaría quizás a un círculo vicioso que se presentó anteriormente. Es decir, si es que nos planteamos la posibilidad de que sí pueda insistir la Cámara de Diputados respecto a su texto, a su fórmula legal aprobada, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Se tendría que volver a votar por parte de la Cámara de Senadores? Ellos podrían insistir con su propuesta. ¿Cómo se, cómo se resolverían este tipo de casos, ¿no? Em, Respecto a lo segundo que mencionabas también del papel de la sociedad civil, los gremios, eh, sí pueden ejercer algún tipo de presión. Ya lo hemos visto en el periodo legislativo pasado que frente a ciertos proyectos de ley que ya eran muy rochosos, por así decirlo, con pronunciamientos han dado un paso atrás o incluso los han dejado silenciados y así morir lentamente en el Congreso. Propiamente no existe una obligación per se de tomar en cuenta una opinión que presente algún gremio, algún colegio profesional. Ya todo en realidad depende de, de propiamente los propios legisladores, básicamente. Porque sí, han existido dictámenes en los cuales señalan hemos solicitado opinión a 10 instituciones. 9 de ellas están en contra, una no se ha pronunciado. ¿Cuál es la decisión de la comisión? Aprobar el texto, pese a que había 9 opiniones en contra, por ejemplo. Y eso es lo que tenemos que observar si es que continúa en este nuevo sistema bicameral que en teoría esperemos que no, porque el proceso de aprobación de una ley es un poco más extenso y supuestamente va a generar una mejor reflexión, ¿no? Entonces, y otro punto antes de que se me olvide y que creo que sí es muy importante considerar, algo chiquito nomás. Fuerza Popular actualmente tiene los votos necesarios en la Cámara de Senadores para bloquear cualquier moción de vacancia presidencial. Y si mal no recuerdo, también le alcanza para rechazar propuestas de reforma constitucional. Entonces ahí también vamos a ver eh, una dinámica un poco interesante si es que este bloque del oficialismo pues se mantiene unido hasta el final, con lo cual después de mucho tiempo tendríamos a un presidente de los 5 años completos de mandato. Gracias, Cintia. Le damos pase a Piero. Sí, gracias. Gracias, Rodrigo. Y voy a responder la primera parte de la pregunta de Rodolfo. Eh, Miren, la primera bicameralidad auténtica, si así se les quiere llamar, fue la de Estados Unidos en la Constitución de 1787. Y ellos partían de una premisa muy interesante. Debe haber una separación de poderes, pero también dentro del Congreso. Y para que esto exista, cada cámara se debería escoger de manera diferente. Por eso se tiene por distrito nacional único y por circunscripción electoral. Ahora, yo entiendo que en el momento de la negociación para aprobar la bicameralidad se tuvo que hacer ciertas concesiones. No lo sé. Puedo suponer que a partir de eso se introdujo en el mecanismo de elección del Senado 30 por Distrito Nacional Único y 30 por circunscripción electoral. No es lo común, no es lo normal. Por eso tuvimos 5 celdas para marcar en las elecciones. Creo que eso se debería modificar y yo quiero incidir en este punto
porque, a ver, en el Perú nos hemos acostumbrado a tener híbridos. Extraemos instituciones de otros sistemas, a veces casi automáticamente, sin considerar nuestra propia realidad, nuestro propio desarrollo. El peligro del trasplante automático genera mucho más peligro. La enfermedad, la cura, la supuesta cura, a veces puede ser peor que la enfermedad. Eh, entonces, sobre si debe haber alguna inclusión para los descalzos, para la población LGTB, los pueblos indígenas, yo considero que esa función se le debe encomendar a los partidos políticos y que ellos sean los responsables como vehículos, como motores, como vínculo entre Estado y sociedad, de garantizar en sus listas de candidatos una pluralidad, porque si aspiran a representar a la nación, deben representar a todos los grupos de la nación. Y por más que algún sector por ahí incida en que tal supuesto grupo es menor, es inferior en lo numérico, en lo histórico, son tan ciudadanos como todos. Y por lo tanto, los partidos políticos deben tener esa función. Y a lo que voy es que a los partidos políticos se les debe encomendar tal tarea. Hago una excepción. Sí creo, y así está establecido por la ley, y pienso que así se debe mantener en la paridad, tanto 50% de varones como 50% de mujeres. Sí soy una ferviente persona que apoya esa idea. También creo que más allá de que por ley se establezcan escaños parlamentarios a estas poblaciones, son los partidos políticos quienes tienen que encargarse de ese aspecto, lo que además, por cierto, va a permitir que los partidos políticos sean más sólidos y se refuercen. En el Perú no hay partidos políticos. Alguien dice por ahí, no me refiero a este conversatorio, estoy hablando en forma figurada. Algunos dicen que Fuerza Popular es un partido político. Yo digo que no, porque en las elecciones nacionales que ya están próximas, Fuerza Popular siempre tiene debilidad. No gana mucho. Al menos una alcaldía de una ciudad, voy a ser un poquito centralista, importante, por ejemplo, Lima, Arequipa, Piura, Trujillo. Fuerza Popular no tiene presencia en las regiones, no tiene presencia en las municipalidades, ni provinciales ni distritales. Por lo tanto, partido político en las generales, pero en las subnacionales, no. Y por último, y ya para terminar, relativo al punto de los partidos políticos, sí estoy de acuerdo con la prohibición de la creación de nuevas bancadas. Es necesario fortalecer no solo a los partidos que no ingresaron, sino, y con mucha más razón, a quienes ingresaron al cuerpo parlamentario. La creación de bancadas, al final, alienta un transfugismo y lo obvio, creo yo, era si el parlamentario de verdad desea renunciar, integrarse, pero a un grupo parlamentario mixto, como está en el reglamento, y no a una creación en masa y en cadena de distintos partidos, pseudo bancadas. Bruce Zuckerberg decía separation of powers on behalf of what? Separación de poderes en nombre de qué? En nombre de la estabilidad. Control interorgánico, esta es mi frase, ¿en nombre de qué? En nombre de la estabilidad y la preservación de la institucionalidad. Y creo que la prohibición de nuevas bancadas fortalece la institucionalidad de un parlamento bicameral. Gracias, Piero. Le damos pase ahora a Nicolás. Sí, gracias. Voy a tratar de responder así bien puntual ambas preguntas. Voy a empezar de nuevo con la segunda, ¿no? Digamos, ¿hay algún tipo de relación o vínculo técnico, digamos, entre las propuestas? La verdad es que por el diseño de la bicameralidad que tenemos hoy, es que no hay un vínculo obligatorio, digamos, vinculante que obligue a ambas cámaras a sentarse a conversar, ¿no? O a sus miembros a conversar, a alinear los procedimientos legislativos. Pero justamente algo que mencionaba Cintia era el tema de la participación de la sociedad civil, la participación, digamos, de actores no legislativos, pero que tienen, o sea, importante relevancia, ¿no? Y es que en otros países de la región misma, ¿no? Podemos ver que hay cierta ventanilla ciudadana, los congresos tienen esa ventanilla ciudadana para que los ciudadanos
puedan tener ciertas iniciativas legislativas, pero digamos de una manera más libre. En el Perú lo hemos acotado a que, ok, pueden hacerlo los ciudadanos, pero si consiguen un porcentaje mínimo dentro del padrón electoral, ¿no? Es decir, si no me equivoco, creo que son 10.000 ciudadanos, 10.000 firmas que tienen que acompañar un proyecto de ley. Entre 5.000 y 10.000 ciudadanos tienen que firmar un proyecto de ley para que lo puedan presentar, ¿no? Y con firmas legalizadas. Es un trámite un poco más engorroso, ¿no? Firmas legalizadas, firmas que puedan ser validadas por la OMPE, luego todo eso se presenta ante el Congreso de la República y el Congreso lo trata como un proyecto más y puede encarpetarlo porque obviamente ¿quién va a darle impulso a un proyecto ciudadano? Nadie, porque nadie está en el piso parlamentario para poder impulsar, porque la realidad es que, claro, nos enseña que el trámite legislativo es que ingresa el proyecto a la oficina de trámite lo deriva a la a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, o pero las comisiones emiten un dictamen, el dictamen luego lo evalúa la Junta de Portavoces para poder poner la agenda del pleno, paso a paso. Pero la realidad de las cosas es que eso digamos, esa es la formalidad, pero detrás, y eso sin Day no me dejará mentir, aquellos que hemos visto un poco más el tema de asuntos públicos, es que detrás hay todo un proceso un poco más complejo, un juego de sillas y de serpientes de escalera más complejo, ¿no? De cómo exonerar de trámite en una comisión, digamos, retrasarla en otra, cómo la Junta de Portavoces puede devolver un proyecto a una comisión, o cómo el Pleno puede retrasarlo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y para eso quienes tienen, digamos, representación y quienes logran entrar muchas veces son los gremios, ¿no? Los gremios que tienen ahí coordinadores parlamentarios o también las instituciones del Estado que son más especializadas, pero muchas veces los ciudadanos no tienen un mecanismo más formales para impulsar, empujar, hacer lobby, ¿no? No tienen tantos mecanismos y a lo mucho lo pueden hacer a través de organizaciones de la sociedad civil. Entonces por ahí podría haber una buena oportunidad de mejora para que los ciudadanos tengan mayor transparencia de cuál es el procedimiento legislativo. Regresando un poco a lo del TC, algo que quería mencionar es que creo que hay una parte que le faltó a este fallo del TC para que pueda ser, en mi opinión, mucho más cerrado. Y es que si miran, digamos, derecho comparado, en nuestra región, en nuestros vecinos de este continente, es que en congresos como el de Argentina, un proyecto no puede avanzar si es que no tiene digamos, opinión favorable de una cosa que se llama la oficina de presupuesto. ¿Y qué es una oficina de presupuesto? La oficina de presupuesto del Congreso es una oficina de, digamos, funcionarios técnicos especializados, que lo que dicen es, emiten un informe que dicen, ese proyecto de ley implica gasto público o implica, digamos, una vulneración a ese principio de que el Congreso no tiene iniciativa de gasto o que puede ser económicamente, en un análisis económico del derecho, un proyecto con problemas de rentabilidad o uno más complejo, ¿no? O sea, ciertas conclusiones que permiten detener un proyecto, ¿no? Y que son parte de esta evaluación constitucional que en algunos casos es preventiva. Eso también pudo haberse incluido en esa reforma constitucional de bicameralidad. El control preventivo de la constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Para determinados proyectos. Y esto no es algo nuevo, esto lo tiene Chile y lo tiene Colombia, ¿no? Esos son algunos de los temas que pudieron haberse puesto sobre la mesa. Entonces, por ahí creo que esas son propuestas de revisión que podría responder a la pregunta de Rodolfo. Ahora, sobre la primera pregunta, yo estoy de acuerdo con lo que decía Piero, de hecho, en buena parte, ¿no? De que creo que la primera responsabilidad de lograr la representación de ciertas minorías o poblaciones que han sido históricamente excluidas del debate político le corresponde en primer lugar a los partidos políticos. Pero también entendemos que los partidos políticos, los propios partidos políticos, y dependiendo sus propias posturas, ideologías y discursos, por ejemplo, a cierta población, la población LGBT, no las quieran incluir, ¿no? Aquellos que están un poco más hacia la derecha. ¿Y por qué no? El Congreso pasado nos demostró que hacia la izquierda también hay cierta fobia a las poblaciones, digamos, a la población LGBT, ¿no? Eso es un gran ejemplo. Pero ahora, respecto a las poblaciones indígenas o a los pueblos indígenas, ¿no? En el Perú los distinguimos, la Constitución los distingue de dos formas, ¿no? Las comunidades campesinas y por el otro lado las comunidades nativas. Normalmente las comunidades nativas están ubicadas hacia la selva y las comunidades campesinas hacia la sierra, ¿no? Hacia la sierra de nuestro país. El problema es que, o mejor dicho, la realidad es que en nuestro país no es que haya un territorio donde haya mayoritariamente una población específica. Para poner un ejemplo, en Colombia, hay una población que es la población raizal, si no me equivoco, que de acuerdo a una última reforma que se ha hecho en Colombia, tienen derecho a cierta representación concreta en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Representantes, que es como la Cámara de Diputados de Colombia, y en el Senado. Pero es porque está en un territorio específico y determinado. En el caso del Perú tenemos muchas comunidades originarias, muchas comunidades campesinas y nativas, lo que hace más complejo poder determinar
cuál es el estándar o cuál debería ser la regla para lograr la representación. Con eso yo estoy diciendo que estoy de acuerdo en que debemos evaluar un mecanismo, estoy de acuerdo que le corresponde también a los partidos políticos, pero la realidad es que nuestra propia fotografía de país, y lo dicen los resultados preliminares del censo último, el censo que si no me equivoco se dio el año pasado, es que nuestro país es un país ya demasiado diverso y demasiado mezclado en el sentido de que no es que, o sea, sí hay poblaciones que puedes identificar en territorios específicos, pero también que han ido movilizándose y desplazándose, digamos, geográficamente en diferentes ámbitos del territorio de nuestro país, lo cual nos invita a una reflexión más compleja de cuál debería ser el mecanismo para poder lograr esta inclusión. Yo no me cierro a la posibilidad de que pueda ser a través de cuotas, ¿no? Sobre todo en la Cámara de Diputados, ¿no? Cuotas para representación de estas poblaciones, pero en todo caso con cuotas un poco, o digamos, más específicas, ¿no? Tal vez una repartición más específica de escaños, determinar quién es población originaria. Eso creo que también es un tema un poco más complejo, ¿no? ¿Quién puede o quién no calza con esta descripción? Lo cual en un contexto donde nuestra Constitución reconoce que todos en teoría somos libres e iguales, podría resultar complejo para determinar por qué él sí y por qué yo no puedo identificarme como población afroperuana. Porque él sí o ella sí y yo no puedo identificarme como población quechohablante o población andina, ¿no? ¿Cuáles serían las características para determinar quién sí y quién no corresponde para este, digamos, ámbito de representación? Y si es excluyente, ¿no? Quienes votan para estos representantes, o sea, es excluyente. Solo pueden votar por esos representantes y no por otros por su territorio. Creo que esas son preguntas que quedan en la nebulosa de cualquier persona que se dedica a políticas públicas en diseñar una propuesta que permita una representación adecuada de estas poblaciones. Bien, pasamos a otra pregunta. Esta pregunta ha sido dirigida específicamente, creo que en el caso de Cintia, que fue quien los puso, sin perjuicio de que otros puedan comentar. Acá le preguntaban que ella explicaba, pues, ¿no? En los casos de reforma constitucional, qué sucede cuando el diputado aprueba, pues, una fórmula y luego el Senado la modificaría y esto mandaría de nuevo a la iniciativa desde cero. Y nos preguntaban por el chat en privado si es que esto implicaría de alguna forma que si el Senado la modifica y luego la aprueba, ignora lo que señala pues, los reglamentos, sería causal de una inconstitucionalidad. Bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta. En principio sí, porque sí, ok, está en los reglamentos esa prohibición del Senado de modificarla, o bueno, la especificación de que si lo modifica tiene que presentarse como nueva iniciativa legislativa. Pero si nosotros nos vamos al artículo 206 de la Constitución, el nuevo, señala que toda reforma constitucional debe ser aprobada con mayoría absoluta del número legal de miembros de cada cámara. O sea, no te dice solamente diputados o senadores, sino te dice que ambos deben aprobar la misma fórmula legal de reforma, o sea, no dos versiones distintas. Entonces, si en el Senado se modifica el texto y ese texto modificado tuviera que ser aprobado sin que la Cámara de Diputados se pronuncie sobre esta versión específica, faltaría ese requisito de aprobación concurrente de ambas cámaras de un mismo texto y se vulneraría el artículo 206 de la Constitución, ¿no? Esa sería la respuesta así en breve. Bien, no sé si alguno quisiera añadir algo, si no pasamos a la siguiente pregunta. No solo complementar lo de Cintia porque es súper adecuado lo que he mencionado, pero ahí justamente viene otro problema, porque normalmente las normas nacen con digamos, la presunción de constitucionalidad, si recordamos, ¿no? O sea, una norma se aprueba y nace con la presunción de constitucionalidad. Pero pasa lo que dice Cintia, entonces ¿cuál es la manera en la que uno prueba que esa norma es inconstitucional? A pesar de que evidentemente lo es, ¿no? La Cámara de Senadores ha aprobado una fórmula, como bien dice Cintia, distinta a la de la Cámara de Diputados, pero la ley dice tiene que ser la misma. Lo ABC en diputados, lo mismo tiene que ser ABC en el Senado. Pero si el Senado le añade, le cambia cosas, lo aprueba, se promulga, se publica, porque el presidente no puede observar la norma tampoco, ni decir ni siquiera un comentario por si acaso, acá hay un vicio de constitucionalidad, nada se hace realidad y se ejecutan, digamos, las medidas a partir de esta reforma hasta que recién alguien decida presentar una acción de inconstitucionalidad ante el TC. Y a esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva sobre esa inconstitucionalidad que puede tomar no poco tiempo, ¿no? Puede tomar ahí mínimo 6 meses, cuanto menos. Entonces, 6 meses donde está en vida una norma que es inconstitucional, ok, el Tribunal Constitucional declara su inconstitucionalidad por algo, un vicio en el proceso, en el procedimiento de aprobación,
pero o sea, puede retrotraer, digamos, los efectos, pero no necesariamente son inmediatos. A veces el daño puede ya estar hecho. Entonces no podemos esperar a que el daño esté hecho, ¿no? Y, por ejemplo, para estos casos podría, reforma constitucional, por ejemplo, hubiera sido adecuado incluir lo que sería un análisis preventivo de la constitucionalidad, ¿no? En estos casos en específico, donde no hay este mecanismo que hemos acordado, creo que los tres, en que ninguna de las dos cámaras tiene mecanismos formales para coordinar, ¿no? Creo que por ahí hay un evidente problema, ¿no? Esperar a que el Tribunal Constitucional te diga, no, se saca esa norma del ordenamiento. Es bastante tiempo y ya el daño va a estar hecho, ¿no? Genial. Piero, no sé si deseas agregar algo, si no pasamos a la siguiente pregunta. De manera rápida nomás, sobre el punto al que ha hecho referencia Nicolás, en el eventual caso, muy probable que si se diera este supuesto por un vicio en el procedimiento, por un aspecto procedimental, esta ley fuera cuestionada vía acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, creo que el tribunal tendría que ser muy cuidadoso al momento de emitir su decisión. Ya está en muchas partes superado el mecanismo de expulsión inmediata del ordenamiento jurídico cuando se trate de procesos de inconstitucionalidad. Creo que lo más allá de razonable, también lo compartido en el derecho comparado, es en un proceso de inconstitucionalidad la sentencia sea una sentencia interpretativa para así salvaguardar la seguridad jurídica. Además, en el caso supuesto en que se declare, yo creo que esto sería muy improbable, la expulsión del ordenamiento jurídico de esa norma inconstitucional declarada así, pues no tendría efectos retroactivos, seguridad jurídica. El mismo Kelsen así lo proponía. Pero yendo ya al caso. Sí, esto creo que es una muestra de una necesaria revisión, al menos en ese aspecto puntual, del procedimiento, del proceso de elaboración de reformas constitucionales. Vamos, no estamos hablando de una ley ordinaria, de un decreto, una revisión de un decreto legislativo, un decreto de urgencia. Es una ley de reforma constitucional, es una reforma constitucional. Muy independientemente de después el momento del que el Senado ya la apruebe y el presidente no podrá decir ni A ni Z porque no la puede observar, ya esa ley estará en el ordenamiento jurídico. Y por su sola presencia ya se estará en algún, ya se estará, ya se tendrá algún problema. Si se recuerda que, en efecto, la Constitución dice, como bien ha señalado Cintia, la ley tiene que ser la misma. Diputados, senadores. Hay ahí un aspecto que merece una pronta atención para evitar este escenario que al final puede derivar en un limbo y en una salida, en un callejón sin salida. Cintia, ¿sí? ¿Algo que agregar? Sí, ahí solamente quisiera agregar que la dinámica que se viene en este nuevo periodo parlamentario, o en general en este nuevo periodo de gobierno, va a ser muy interesante porque recordemos también lo que pasó en el periodo legislativo anterior, que frente a todo este cuestionamiento sobre la disolución fáctica, eh, del Congreso. Después hubo una congresista que presentó un proyecto de ley para interpretar esos artículos de la Constitución y establecer cuál era el procedimiento, ¿no? Entonces ahí vemos actores relevantes y la dinámica que puede surgir, ¿no? O sea, no solamente es el Congreso, senadores y diputados, no solamente es ya ejecutivo, sino también Tribunal Constitucional. ¿Cómo va a ser toda esta dinámica para posteriormente suplir estos vacíos que nosotros en 2 horas de debate estamos encontrando, ¿no? ¿Qué es lo que se viene también en los próximos periodos? Y probablemente se repita lo mismo, ¿no? Bien, muchas gracias a los tres por sus comentarios. Tenemos dos preguntas. La primera creo que se puede responder súper rápido y la segunda de repente sí les pediría un poquito más de precisión en las respuestas, teniendo en cuenta ya la hora, que nos queda entre 6 a 10 minutos. Bien, la primera pregunta es respecto a esta proposición legislativa, la primera que se ha presentado, la 00001-2026-2031, Cámara de Diputados, que es sobre el factor de la presencialidad por parte de los diputados y bueno, también alcanza la propuesta modificatoria a los senadores, ¿no? Entonces, considera que
teniendo en cuenta, ¿no? el caso peruano y los excesos que hemos visto de la virtualidad, parte de, digamos, la presencia física de los parlamentarios impacta o no en este proceso legislativo que ahora se va a dar con el nuevo diseño, o que finalmente es un tema vinculado ya digamos, a quienes nos están representando, independientemente si es virtual o presencial, su participación. No sé quién quisiera comenzar con esa pregunta o si les leo la segunda pregunta también ya para que puedan intervenir con ambas. Y, ok, les leo la segunda pregunta también. La segunda, y bueno, para quienes nos siguen, ahí les paso el link del proyecto de ley. La segunda pregunta es, respecto a la cantidad de senadores por región, si Lima concentra una parte importante de la población y de la actividad económica, ¿sería necesariamente negativo que tenga una mayor representación en el Senado que las demás regiones? ¿No se justifica esa diferencia justamente por su peso actual? ¿Y cómo se garantiza una gestión y representación equitativa de cada departamento en dicha Cámara? ¿No? Entendería de la Cámara de Senadores. Bien, esas serían las dos preguntas. Y bueno, ¿quién quisiera comenzar? Ok, Nicolás. Sí, para hacerlo bien breve, yo creo que respecto a la primera pregunta sobre la presencialidad, yo creo que es necesaria, pero es necesaria sobre todo atendiendo el principio de transparencia. Si ya con Cintia, sobre todo, o sea, parte de lo que he ido conversando, ¿no? Es esta idea de que el procedimiento legislativo, una cosa es lo que se muestra, digamos, delante del telón, las formalidades, ¿no? Que vemos en los reglamentos de cuál es el paso a paso de cómo se hace una ley versus lo que está detrás del telón, ¿no? O sea, lo que, digamos, vendría a ser una idea de obra de teatro, los que abren y cierran las cortinas, los que mueven, todo igualito. Detrás del telón hay todo un trámite más complejo. Entonces, muchas veces eh, eso que está detrás no lo podemos ver. Entonces, si ya de por sí hay una complejidad detrás del telón, ¿no? De esta obra de teatro llamada proceso legislativo, al menos lo que da cierta apariencia o nos acerca un poquito más a la idea de transparencia en el proceso de hacer las leyes es la presencialidad, porque ahí podemos ver qué congresista entra y sale, qué diputados están empezando a conversar. O, por ejemplo, la elección de los miembros de la mesa directiva del Congreso, ¿no? De las cámaras, que podían mostrar su voto frente a la cámara, frente a la cámara de televisión, ¿no? Entonces, todas esas dinámicas responden a un principio base de una democracia, es el principio de transparencia, es decir, saber qué hacemos. Si es que mantenemos ese sistema de virtualidad donde pueden participar de manera telemática a través de Zoom, perdemos ya esto último, digamos, de manifestación de cierta transparencia o apariencia de transparencia por parte del Congreso en su toma de decisiones. Porque ni siquiera la Junta de Portavoces es una sesión abierta donde todos pueden participar, donde todos podemos siquiera escuchar, ya, por último, no escribir en un chat, pero escuchar qué es lo que han acordado, nada. Las únicas instancias donde realmente la ciudadanía puede ver qué es lo que hacen sus congresistas son en las sesiones de las comisiones y en la sesión del Pleno. Entonces, imagínense que ambas se manden a virtualidad. O sea, hay deficiencias terribles donde no podemos ver qué es lo que hacen nuestros representantes. Entonces, ahí es donde se pierde este principio de transparencia, ¿no? Y ahora, respondiendo a la segunda pregunta brevemente. Definitivamente, Lima es quien concentra buena parte de la población, eso no lo negamos, pero ahí es donde viene el tema de ¿para qué nace cada cámara? ¿Cuál es el sentido de ser si lo vemos desde el derecho comparado, ¿no? Si lo vemos desde la parte histórica, de cómo es que se pensó, como lo dijo Piero, ¿no? El primer país que tuvo una bicameralidad funcional y que fue la replicada por el resto de países que tenemos el sistema presidencial fue Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, Estados Unidos, como lo mencionó Piero, fue el primero que tuvo el Senado. Pero justamente pensó el Senado para que sea una representación, digamos, de igual a igual entre todos los estados que formaban la Unión. En el caso de este lado del mundo, en Sudamérica, lo podemos ver en Argentina, en Chile, en Brasil, que son grandes ejemplos donde hay dos o tres senadores por cada estado o por cada región, justamente para tratar de lograr una representación, digamos, equidistante, una representación un poco más real, digamos, del territorio. Pero por otro lado tenemos la Cámara de Diputados, que es la que responde justamente a esta diversidad de población, es decir, reconocer que Lima tiene mucha más población que la que puede tener tal vez Cusco, Arequipa o Loreto, ¿no? Entonces, por eso es que está esta dinámica distinta. La Cámara de Diputados, una que responde a proporción de la población por regiones, mientras que el Senado responde a esta lógica de todos, todos los departamentos o todas esas entidades territoriales nos reconocemos como iguales ante el sistema, ¿no? Y por eso se vuelve más reflexivo. Entonces, por eso no es que sea excluyente, sino que pueden coexistir la Cámara de Diputados con diversidad de población, que responde a esto que menciona en la pregunta, ¿no? De si Lima concentra esta importante población, pero por otro lado,
se responde desde el Senado esta igualdad de los territorios para lograr justamente mayor descentralización y poder mitigar un poco los efectos de ese centralismo donde al final del día pareciera que Lima es la que decide respecto de las otras regiones, ¿no? Que es lo que importa, ¿no? Gracias, Nicolás. Bien, le damos pase a Piero. Sumamente breve para que Cintia pueda participar si desea aportar algo. Eh, Sobre la primera pregunta, obviamente sí. A ver, la virtualidad nació en un momento excepcional, pero ese momento excepcional ya acabó. En todo caso, si se desea mantener la virtualidad, que sea la excepción, pero no la regla. No es posible que en una comisión la sala esté vacía y los la boom de personas sea en la salita virtual. O sea, así no se puede trabajar. Y ahora, un argumento ya menos jurídico y mucho más político, o enteramente político. ¿Qué ejemplo dan los representantes a los representados a no asistir a su centro de labores y privarse de ir allí para mantenerse a distancia en sus laptops, en sus tablets? Muchas veces ya se ha visto no prestando atención. Se prendió su micro sin que ellos hubieran querido que se prendiera y hemos escuchado cosas que nunca hubiéramos querido escuchar, la verdad. Entonces, la virtualidad, la excepción, y la excepción jamás se puede convertir en la regla. Y ya un criterio más técnico, más jurídico, como bien dijo Nicolás, transparencia. Transparencia. El Parlamento debería ser órgano más transparente que puede haber junto con el gobierno. En realidad todos, pero ya que ellos tienen legitimidad directa al ser electos popularmente, con mucha más razón, con mucha más justificación. Y sobre lo siguiente, en efecto, no se niega que Lima tenga la mayor población, un tercio en total. Soy arequipeño, les hablo desde Arequipa, puedo dar fe que hay diferencias, las hay, y negarlas sería en vano, sería estéril. Pero tampoco podemos recurrir al otro extremo de, sustentados en esas diferencias lógicas palmarias evidentes, establecer una sobrerepresentación. Representación, sí, acorde a la población, Cámara de Diputados, pero no sobrerepresentación, porque como bien ha señalado Nicolás, alienta un centralismo, que es lo que se quiere evitar. La Constitución tiene un capítulo entero a descentralización. Yo pregunto, ¿la sobrerepresentación a una sola ciudad se condice con ese capítulo de la descentralización? Dice que es una política. Ok, no solo es una acción, si es una política, son muchas. Una de ellas tiene que ser corregir la sobrerepresentación que se le otorga al IVA en la Cámara de Diputados. Y finalmente, ya lo mencioné, lo reitero, o sea, es un híbrido que haya 30 senadores electos por distrito nacional único y otros 30 por circunscripción electoral. No tiene lógica, no tiene sentido. Entiendo que se hizo como concesión para aprobar, ahora sí, la bicameralidad, pero es momento de, conforme pasa el tiempo, poder corregir ese aspecto. Nada más. Bien, y Sí, bueno, finalmente, para Cintia. ya, sí, para ya acabar súper chiquito, o sea, creo que independientemente si se mantiene la virtualidad o si es que todas las acciones de los parlamentarios pues tengan que ser necesariamente presencial, o sea, tenemos que partir de la premisa de que ellos cumplen un rol, representan a un número de votantes y obviamente tienen que cumplir de manera más adecuada ello porque además reciben una retribución a cambio e incluso yendo más allá de ello es una cuestión propia, personal, profesional de ellos, ya sea de forma virtual o presencial, cumplir con sus funciones, ¿no? Sí, considero que la presencialidad para el caso de los congresistas se da muchísimas ventajas, como ya comentaron, pero si es que se va a mantener la virtualidad, sí deben haber reglas claras para ello, porque también, además de escuchar conversaciones no deseadas, escu- habían congresistas que ingresaban asesores, seguro, con su cuenta a la reunión Meet o a la reunión Zoom y cuando llamaban asistencia nunca estaban. Entonces, ¿cómo es que ellos pueden sustentar ello, ¿no? Y respecto a lo otro, sí, coincido.
en que obviamente Lima, al tener la mayor cantidad de población, va a tener una representación mayor, pero eh, lo que vamos a ver ahora y algo que quedó pendiente también de la legislatura pasada es el tema de cómo el ciudadano puede estar en real contacto con el representante de su región. Es algo creo que falta todavía perfeccionar y que han quedado varios proyectos de ley pendientes en las legislaturas pasadas que lo más probable es que se retomen y ya de cara a las siguientes votaciones, ya para el año 2031 pues no vamos a tener la misma dinámica, estoy segura, de las elecciones que hemos vivido ahora, ¿no? Y nuevamente que todo sea para mejor y tenemos un amplio margen de tiempo para subsanar ello. Genial, bien, muchas gracias por el tiempo. Vamos a cortar ahí el día de hoy y agradecerle a los tres por su participación. Sin duda alguna, creo que hay tres enfoques desde experiencia de cada uno distintos a la hora de abordar el tema, pero que concluyen en varios puntos. Y sin duda alguna ha sido una conversación fructífera desde esos tres enfoques que cada uno ha presentado, ¿no? Entonces, agradecido tanto con los tres como con sus respectivas agrupaciones universitarias. Y con eso concluiríamos el día de hoy. Y muy buena tarde a todos. Y cualquier cosa pueden escribirle a través del link a nuestros panelistas para que puedan conversar más sobre el tema. Muchas gracias. Luego, gracias. Hasta luego, gracias.